Yo quisiera titular la reflexión en esta noche, el pecado. Y si vamos a hablar del pecado, la primera cosa que debemos hacer es definir qué es pecado. Una estadística realizada en los Estados Unidos hace un tiempo atrás revela que a los seres humanos nos cuesta mucho definir el 95% de las palabras que utilizamos. Esto es, utilizamos palabras cuyos significados conocemos, pero a la hora de tener que definirlas, literalmente nos cuesta muchísimo hacerlo. ¿Qué es pecado? Bueno, el diccionario dice que pecado es un dicho o un hecho que va contra la ley de Dios. Eso es pecado, dicho o hecho que va contra la ley de Dios. Pero siempre entendí que la palabra de Dios es en sí misma un diccionario extraordinario porque nos brinda definiciones extraordinarias relacionadas a la fe. Y el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 4, en el verso 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entiendo que la palabra de Dios va un paso más allá del diccionario. ¿Saben por qué? Porque el diccionario define al pecado como la ejecución del mal, mientras que la palabra de Dios define al pecado como la omisión del bien. El pecado, el diccionario nos dice que pecamos cuando hacemos lo malo. La palabra profundiza y dice que pecamos cuando tenemos oportunidades de hacer lo bueno y no lo hacemos. Déjenme decirles que si alguien ejemplificó extraordinariamente estas dos definiciones del pecado fue el Señor Jesús en una de sus más conocidas parábolas. Me estoy refiriendo a la parábola del buen samaritano. En esa parábola, aquel judío que descendía de Jerusalén a Jericó fue atacado por unos ladrones. Estos ladrones pecaron contra él porque ejecutaron contra él el mal. Más tarde aparecen por aquel camino un sacerdote y un levita. Qué paradójico, eran dos religiosos. Ambos también pecaron contra aquel hombre porque emitieron contra él el bien. Dicho de otra manera, ambos grupos pecaron por igual. El rabino Abraham Skorka, que es un referente de la comunidad judía en la Argentina, escribía hacía un tiempo atrás, en relación al Año Nuevo Judío y al Día del Perdón, un artículo muy interesante en un diario de aquí de Buenos Aires, y él decía que estos días que transcurren en la celebración del Año Nuevo y del Día del Perdón es un tiempo de mucho recogimiento para el pueblo judío, porque en este tiempo cada judío debe pensar qué mal ha hecho, pero debe pensar, decía él, qué bien ha omitido. El famoso pensador inglés John Stott decía que mucha gente creía que el mal es causado por la ignorancia y por la pobreza, razón por la cual la educación y la reforma social harían posible que los hombres vivan juntos en felicidad y en buena voluntad. Estas sociedades del primer mundo han puesto un énfasis enorme en grandes oportunidades, en grandes programas de educación, han puesto un énfasis enorme en el bien social. Sin embargo, las respuestas fueron guerras mundiales, constantes conflictos internacionales, la discriminación racial, el incremento de la violencia y el crimen, no sé si les suena todo esto, razón por la cual han forzado a mucha gente pensante a reconocer que en cada persona existe una raíz de egoísmo. Y sigue diciendo, muchas de las cosas que
que inadvertidamente se aceptan en una sociedad civilizada, suponen el pecado humano. Casi toda la legislación ha crecido porque no se puede confiar que los seres humanos resuelvan sus disputas con justicia y sin buscar sus propios intereses. No basta una promesa, se requiere un contrato. No bastan las puertas, hay que cerrarlas y ponerle cerrojos. No basta cobrar peaje, hay que entregar un boleto y poner inspectores. No basta la ley y el orden, hay que tener una policía que les dé fuerza. Todo esto se debe al pecado del ser humano. No podemos confiar los unos en los otros. Necesitamos protegernos de los demás. Esta es una terrible acusación contra la naturaleza humana. Pero la gran pregunta que yo quisiera hacerme en esta noche es qué dice la palabra de Dios acerca del pecado. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a remitirnos al libro de Primera Reyes. Allí aparece la historia de uno de los reyes más sabios que tuvo todo Israel, se llamaba Salomón. Y él dijo algunas cosas muy sabias con respecto al pecado. La primera cosa que dijo allí en Primera Reyes 8:46, en una versión actual, dice: no hay nadie que no peque. No hay nadie que no peque. Y esta frase me llevó a reflexionar en lo siguiente, y es que Dios y el pecado tienen un punto en común. Ninguno de los dos hace acepción de personas. El pecado alcanza y destruye al más rico y al más pobre. El pecado alcanza y destruye al más culto y al más ignorante. El pecado alcanza y destruye al que está afuera y no quiere saber nada con Dios y su iglesia, y puede alcanzar y puede destruir a los que estamos acá adentro, fuertemente comprometidos con Dios y su iglesia. Claro que en cuanto a esto último que dije, hay una salvedad que tenemos que hacer, que es la que hace el apóstol Juan en su primera carta. Él dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Lo voy a decir de esta manera: aquellos que están allí afuera practican deliberadamente el pecado. No tienen remordimiento por ello ni sentido de culpa, y es más, muchos de ellos, lo dijo el rey David, el salmista, hasta se jactan de ese pecado en el cual están enterrados. Mientras que los que estamos aquí somos pecadores como ellos, pero corremos con una gran ventaja, y es que tuvimos un encuentro personal con Dios. Y cuando vos y yo nos encontramos con Dios, el Espíritu vino a morar en nuestras vidas. Y dice la palabra que ese Espíritu que mora en nuestras vidas nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que cuando pecamos y somos conscientes de ese pecado por el accionar del Espíritu en nuestras vidas, es que vamos con una actitud de arrepentimiento al Señor. Y dice Primera Juan que si vos y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero este rey sabio dijo algo más en el libro de Eclesiastés: no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Su padre, el rey David, le hacía una pregunta al Señor. Le decía: Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Y le hizo un pedido al Señor: no llames a cuenta a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Radical, ¿no?
Si venimos un poquito más aquí en la historia, nos vamos a encontrar con los profetas que Dios levantó. Recordemos que el profeta tenía como principal objetivo denunciar el pecado y llamar al pueblo al arrepentimiento. E Isaías dijo dos cosas con respecto al pecado. Dijo: todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y más tarde dice: todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Pero si venimos aún más aquí en la historia, nos vamos a encontrar con una declaración del apóstol Pablo a los romanos. Él les decía: pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Finalmente, el apóstol Juan en su primera carta nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso. Yo quisiera en esta noche observar con ustedes 6 de los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés allí en el Sinaí, en Éxodo capítulo 20, para que podamos juntos reflexionar sobre nuestras normas y observar hasta qué punto fallamos en cada una de ellas, cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Violamos este primer mandamiento cada vez que damos a alguien el primer lugar en nuestro pensamiento o en nuestros afectos. Podría ser un deporte absorbente, una actividad que nos atrapa, una ambición egoísta, o puede ser alguna persona a quien idolatramos. Si alguien vivió esta experiencia, fue un joven. Era joven, era rico y era un religioso. Fue a Jesús, entendamos este detalle, él fue a Jesús y le quiso demostrar que era un hombre ética
y moralmente intachable. Pero el Señor, en ese diálogo jugoso que mantiene con él, le lleva a observar que había algo que él deseaba de la vida de este joven. Él deseaba que este joven se despojase de todas sus riquezas. La pregunta que uno se hace, ¿eran las riquezas el gran problema de este joven? No. El gran problema era la actitud que él tenía para con las riquezas. El gran problema era el lugar que las riquezas ocupaban en su vida. ¿Sabés qué lugar ocupaban las riquezas? El mismo lugar que el Señor quería ocupar, el primero. Y le dijo, mira, yo necesito algo, yo necesito que te despojes de todo aquello que no está permitiendo que yo sea el primero en tu vida. La historia termina no del todo bien. Él se va triste. ¿Por qué? Porque tenía otros dioses delante de él y no estaba dispuesto a negociar que el Señor fuese en su vida el primero. Para nosotros guardar este primer mandamiento sería, como dijo Jesús, amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Hacer de su voluntad nuestra guía y de su gloria nuestra meta. Colocarlo a Él en el primer lugar en nuestros pensamientos, palabras y acciones, en los negocios y en el descanso, en las amistades y en la carrera, en el uso del dinero, del tiempo y de los talentos, en el trabajo y en el hogar. Dice un gran pensador de manera tajante, a excepción de Jesús, ningún hombre jamás ha cumplido este primer mandamiento. Hay un segundo mandamiento que el Señor le da a Moisés allí en el Sinaí y le dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El nombre del Señor puede ser profanado por nuestro lenguaje descuidado, pero tomar el nombre del Señor en vano es algo más que un asunto de palabras. Incluye también los pensamientos e incluye también las acciones. Toda vez que nuestra conducta es inconsecuente con nuestra creencia o nuestra práctica contradice lo que predicamos, tomamos el nombre de Dios en vano. Llamar a Dios Señor y no hacer lo que Él nos manda es tomar su nombre en vano. Llamar a Dios Padre y estar llenos de ansiedad y dudas es negar su nombre. Tomar el nombre de Dios en vano es hablar de un modo y actuar de otro. Una de las declaraciones más tajantes, radicales y fuertes que hizo el Señor Jesús fue cuando Él declaró lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No va a ir al cielo aquel que de labios honró al Señor. Va a gozar de la vida eterna aquel que, lo decimos de manera popular, no tuvo trecho entre el dicho y el hecho. Y el texto sigue muy fuerte, dice, en aquel día algunos me dirán, Señor, ¿no echamos fuera demonios? ¿No sanamos enfermos? ¿No profetizamos? Interesante porque esta declaración la hace el Señor en torno a los que creen, no a los que están afuera y reniegan del Evangelio. Se las está refiriendo a aquellos que le llaman Señor, Señor, y a aquellos que trabajan en su obra. Habían hecho 3 grandes obras. Y Él les dijo, yo a ustedes no los conozco. ¿Saben cuál fue el problema de esta gente? Tomaron el nombre del Señor su Dios en vano. Tercer mandamiento.
acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algo que llama muchísimo la atención, lo hemos descubierto aquellos que estudiamos la vida de Jesús, es que los grandes conflictos Jesús no los tuvo con sus compatriotas, con los judíos. Los grandes problemas y discusiones Jesús no los tuvo con los gentiles. Las grandes dificultades y discusiones Jesús las tuvo con los religiosos. Y si una discusión tras otra tuvo Jesús con los religiosos, fue en lo referido a guardar el día de reposo. Recuerden que el pueblo judío guardaba, justamente basado en este mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día dedicado a Jehová será. Y Jesús se le ocurrió en un día de reposo sanar. Y esto fue terrible la reacción que los religiosos tuvieron con él. Ahora, el Señor cambia la regla del juego en este sentido porque resucita un primer día de la semana. Resucita un día domingo. Y a partir de ese momento, todos sus discípulos, todos aquellos que le habían seguido, comienzan a reunirse cada primer día de la semana para recordar ¿qué cosa? Que el Señor había resucitado. Empezaron a guardar el primer día de la semana. Yo me pregunto, ¿guardamos cada uno de nosotros el primer día de la semana para el Señor? Sería interesante preguntarnos esto, ¿no? Juan Pablo lo dice muchas veces, el primer día de la semana no es para el fútbol, no es para el shopping. A ver, voy a pegar contra mis propios gustos. No es para la literatura, no es para el cine, no es para el teatro. Fíjense que estoy nombrando cosas extraordinarias y buenas, ¿eh? El primer día de la semana es ¿para qué? Para guardarlo. Lo dice el texto. Esto no significa que no podamos hacer ninguna de las otras cosas. Las podemos hacer siempre y cuando nuestra primera prioridad sea guardar el primer día de la semana para venir a recordar que el Señor resucitó y para venir a disfrutar de la compañía de otros cristianos. Cuarto mandamiento que yo quisiera destacar en esta noche: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Todos sabemos claramente qué es honrar al padre y a la madre, pero yo quiero detenerme en esta noche en el hecho de que este es el primer mandamiento que tiene promesa. Digo esto porque todos sabemos que cada acto que vos y yo llevamos adelante tiene consecuencias en nuestra propia vida. Por lo tanto, podemos decir que cada mandamiento que vos y yo cumplimos trae sus consecuencias. Cada mandamiento que vos y yo transgredimos trae sus consecuencias. Qué importante es que seamos conscientes de esto, ¿verdad? El Señor le ordenó a Abraham, allí en el libro de Génesis, de esta manera: le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Hizo caso Abraham a este mandamiento por parte del Señor? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, déjenme decirles que hizo caso a medias. Dejó a su tierra, pero no dejó del todo a su parentela. Se llevó consigo a Lot, a su sobrino, y por obedecer a medias pagó las consecuencias, porque cuando llega a la tierra tiene que negociar con su sobrino las mejores tierras. Y dice el texto que para no entrar en conflicto con su sobrino, le dejó a él las mejores tierras.
¿Por qué? Por haber obedecido un poquito y haber desobedecido otro poquito. Ahora, lo interesante es que el mandamiento que el Señor le da a Abraham de dejar su tierra y su parentela, presten atención a este detalle, va acompañado de 7 promesas. Le da un mandato y junto con el mandato le da 7 promesas de prosperidad para su vida. Miren qué ecuación redonda. La pregunta es, ¿por qué es que aún sabiendo las consecuencias tan positivas que puede traer a nuestras vidas el cumplir los mandamientos del Señor, muchas veces los transgredimos? Sabemos los beneficios que esto podría traer a nuestras vidas. Un mandamiento con 7 promesas. Y aún así todo, solemos transgredir muchos de ellos. 5.º mandamiento: no matarás. Esta no es una mera prohibición del homicidio. Si la mirada pudiera matar, muchos matarían. Si se pudiera asesinar con palabras hirientes, muchos serían homicidas. En efecto, Jesús dijo que el enojarse con alguien sin causa o insultarlo es algo igualmente serio. Y Juan saca la misma conclusión cuando dice: todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Cada arranque de ira, cada explosión de pasión incontrolada, cada irritación de mal humor, cada amargo resentimiento y sed de venganza, todas estas cosas son formas de homicidio. Podemos matar con el arma de los chismes maliciosos, podemos matar con el arma de la negligencia premeditada y la crueldad, podemos matar con el arma del rencor y de la envidia. Probablemente todos en algún momento lo hayamos hecho. El apóstol Pablo les dice a los efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Básicamente el apóstol Pablo les dice 2 cosas. Enojate. Jesús mismo vivió esta experiencia cuando echó a latigazos a los mercaderes del templo. Enojate. Es lícito enojarse, pero ten mucho cuidado de que tu enojo no te lleve a pecar. La segunda cosa que les dice: intentá por todos los medios de que tu enojo se resuelva antes de que el día concluya. 6.º y último mandamiento que quisiera observar con ustedes. Dice: no codiciarás. La ley civil no puede hacer nada contra la codicia, sino solo contra el robo. La codicia pertenece a la vida interior, acecha y se esconde en el corazón y en la mente del ser humano. Lo que la lujuria es al adulterio y el mal humor en relación con el asesinato, la codicia lo es en relación al robo. Y el apóstol Pablo le dijo algo extraordinario a su hijo espiritual Timoteo. Le dijo: la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Entendamos religión como el religar, como el volver a ligar, volver a unir una relación que se ha roto, que es la relación entre Dios y el hombre, que se ha roto por el pecado. Dijo el apóstol Pablo: cuando vos y yo religamos, cuando vos y yo intentamos vivir en una permanente relación con Dios que afecte positivamente todas las áreas de tu vida, cuando hacemos esto, estamos inmersos en una fuente de gran riqueza.
Solamente podemos vivir esta experiencia si estamos contentos con lo que tenemos. Si no, no. El apóstol Pablo se los expresa a los cristianos en Filipo, a los filipenses, y él vive esta misma experiencia y les dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Y en todo estoy preparado para contentarme. Dice el apóstol Santiago que cuando vos y yo nos enfrentamos a la palabra, como lo acabamos de hacer ahora, es como enfrentarnos a un espejo. Mira, el espejo tiene una gran virtud y es que me muestra a mí mismo tal cual yo soy. Me muestra con mis defectos y me muestra con mis virtudes. Lo mismo sucede cuando nos enfrentamos a la palabra. Esta es una característica que la palabra tiene. Nos muestra a nosotros mismos tal cual somos. Un gran predicador llamado el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, compartió lo siguiente. Dijo: no vacilo en decir que quienes examinan mi vida no hubieran encontrado ningún pecado extraordinario. Sin embargo, cuando yo me miré a mí mismo, vi mi ultrajante pecado contra Dios. Yo no era como los otros muchachos, mentirosos, deshonestos, mal hablados, pero de pronto me encontré con Moisés, que llevaba la ley, las 10 palabras de Dios, y al leerlas me pareció que todas se ponían de acuerdo para condenarme en la presencia del 3 veces santo Jehová. La pregunta que yo quisiera hacerme para concluir es: ¿por qué algunos están enterrados en el pecado, si me permiten la expresión, y no se les mueve un pelo, y como dije antes, incluso hasta se jactan de ese pecado en el cual viven, y otros, al enfrentarnos a la palabra, podemos vivir la experiencia de sentirnos muy sucios? ¿Por qué sucede eso? David Brainerd fue un misionero tremendo a los Pieles Rojas en la costa norte de los Estados Unidos. Vivió 29 años y se jugó todo por causa del Evangelio. Y se murió literalmente de frío. Y él dijo lo siguiente: cuanto más me acerco a Dios, más consciente soy de mi pecado. Cuanto más me acerco a Dios, más consciente soy de mi pecado. Yo viví una experiencia muy interesante. Pinté el departamento donde vivo. Tenía 10 años de pintura encima. El primer día, los pintores pintaron el techo. Cuando vi el contraste que existía entre el techo recién pintado y el resto de las paredes con 10 años de pintura, ¿sabés de qué me di cuenta? Que todo el departamento necesitaba pintura. ¿Sabés qué me lo hizo notar? El contraste que había entre el techo y las paredes. Cuando vos y yo nos acercamos a Dios, cuando vos y yo religamos con Dios, probablemente observemos el contraste que existe entre la persona de Dios y la nuestra. Probablemente notemos el contraste que existe entre el ideal de Dios y nuestra pobre realidad.
probablemente observemos el contraste que existe entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Dice el autor de Hebreos, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y si alguien fue consciente de esto, fue el rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios. Él fue consciente de que no se podía escapar de la mirada de Dios, porque a donde él iba, Dios iba con él. E hizo una oración que yo quiero invitarte a que sea tu oración y mi oración en esta noche. Él le dijo al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cada vez que leo esta oración me llama profundamente la atención que este personaje es nombrado en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Y él invita a Dios a que observe si había perversidad en su corazón. Quiere decir que creía que podía llegar a verla. Por lo tanto le dice al Señor, examíname, conoceme, probame, conocé mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Eso mismo te invito a que vos y yo hagamos ahora mismo. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, porque como siempre digo, no tenemos que sumarle a ella más que lo que en ella está. Tenemos suficientes retos, suficientes desafíos. Frente a un mundo tan relativo tenemos una verdad absoluta y radical. Y queremos, Señor, pedirte que podamos vivir conforme a esta verdad cada día de nuestras vidas. Para eso necesitamos de vos, para eso necesitamos tu intervención en nuestras vidas. Danos todo eso que proviene de vos, porque lo necesitamos de una manera especial. Lo pedimos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sigamos en este tiempo, en un momento en quietud de oración. El Señor nos ha hablado, gracias Esteban. Cada uno en su lugar, sigamos inclinando nuestro rostro. El Señor nos ha hablado. No sé, en caso tuyo, en cuántos de estos mandamientos te sentiste en falta. El salmista decía, como mencionaba Esteban, examíname, oh Dios. Y ese examen de Dios sobre nuestras vidas nos muestra el gran contraste entre su santidad y nuestra realidad de pecado. Y alguien se puede preguntar ahora, ¿y ahora qué hago? Dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, es decir, nos ponemos de acuerdo con Dios y aceptamos la verdad, la realidad de nuestros fracasos, de nuestras miserias. Él es fiel. Él es fiel porque dice, al que a mí viene no le echo fuera. Y Él es justo, porque imputa nuestro pecado en su Hijo al morir en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y el texto dice que Él hace algo más. Nos limpia de toda maldad.
Pedile eso al Señor. Señor, perdóname. Confieso que fallé. Alguno de estos pecados que fueron mencionados en el mensaje en esta noche, y quizá otra cosa que el Espíritu Santo te está mostrando. No te vayas con el análisis de que sos un pecador. Salí de este templo con la alegría de saberte perdonado. Gracias, Señor, por tu palabra, que como un estilete se metió dentro de nuestra mente y de nuestro corazón y nos ayudó a reconocer en cuántas cosas te fallamos. Gracias porque tu Espíritu Santo nos hace notar, nos hace ver, nos hace ser conscientes de nuestra miseria y de nuestra pecaminosidad. Pero muchas más gracias, Señor, te damos, que al morir en la cruz y derramar tu sangre, tú nos provees el perdón total a todos nuestros pecados. Bendito sea tu nombre. Y por la fe, Señor, recibimos el perdón que viene de la cruz. Por la fe aceptamos que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. No hay mejor noticia que esta. El poder irnos a nuestra casa perdonados. Y te pedimos que nos limpies de toda maldad, es decir, nos ayudes a no volver a caer en el mismo pecado. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias por tu gracia infinita. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Había un viejo coro: hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos. Hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos. Hay perdón los que acuden al Señor. Y si alguien todavía no acudió al Señor Jesús por perdón, esta es una buena noche para decirle: Señor Jesús, quiero que me perdones, quiero iniciar una nueva vida, quiero ser un hijo tuyo, quiero estar seguro de que voy a ir al cielo. Que tengas una buena noche, una buena semana. Nos encontramos aquí el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Gracias.